20 agitando el cebo. Mi querido domo, ronroneó Charlotta Vespers, acercándose seductora para posar los largos dedos sobre los hombros del jefe de los hombres rata. ¿No ves el mutuo beneficio de nuestra alianza? Veo a los Basardoni trasladándose a mis cloacas, respondió Domo Quillilo con un gruñido. Lucía su aspecto humano ahora, pero todavía mostraba características que parecían más propias de una rata, como el modo en que arrugaba la nariz. ¿Dónde está el viejo miserable? Artemis Entreri hizo intención de responder, pero Charlotta le lanzó una mirada lastimera para suplicarle que le siguiera la corriente. El asesino se recostó en su sillón, más que satisfecho de dejar que la mujer se ocupara de criaturas como Domo. El viejo miserable, empezó la mujer, imitando el nada halagador tono de Domo, se encuentra en estos momentos asegurando una asociación con un aliado aún más importante, uno al que Domo no querría contrariar. Los ojos del hombre rata se entrecerraron peligrosamente. No estaba acostumbrado a que lo amenazaran. ¿Quién?, preguntó. Esos kobolds malolientes que hallamos corriendo por nuestras cloacas. ¿Kobolds?, repitió ella con una carcajada. ¿Qué va? No, ellos no son más que carne de cañón, la vanguardia de las fuerzas de nuestro nuevo aliado. El hombre rata se levantó de su asiento y empezó a pasear por la habitación. Sabía que había tenido lugar un combate en las cloacas y el segundo sótano de la casa Basardoni. Sabía que en él habían participado muchos kobolds y soldados de Basardoni, y también, según le habían contado sus espías, otras criaturas. Estas eran invisibles, pero evidentemente poderosas, con magias y trucos astutos. Sabía asimismo, por el simple hecho de que Charlotta seguía viva, que los Basardoni, algunos al menos, habían sobrevivido. Domo sospechaba que había tenido lugar un golpe maestro del que aquellos dos, Charlotta y Entreri, habían sido los cerebros. Afirmaban que el viejo Basardoni seguía vivo, aunque Domo no estaba muy seguro de creerlo, pero habían admitido que Cadrain Gordeon, un amigo de Domo, había resultado muerto. Desafortunadamente, decía Charlotta, pero Domo sabía que la fortuna, buena o mala, no tenía nada que ver con ello. ¿Por qué habla él por el viejo?, preguntó el hombre rata a Charlotta, indicando con la cabeza a Entreri, y con una buena dosis de aversión en la voz. Domo no sentía ningún cariño por Entreri. Pocos hombres rata lo sentían desde que el asesino había eliminado a uno de los miembros más legendarios de su clan en Kalimport, un tipo conspirador y perverso llamado Rassiter. Porque yo lo he decidido, intervino bruscamente Entreri antes de que Charlotta pudiera decir algo. La mujer lanzó una agria mirada en dirección al asesino, pero suavizó el semblante al volverse de nuevo hacia Domo. Artemis Entreri conoce muy bien las costumbres de Kalimport, explicó. Es un emisario muy apropiado. ¿Tengo que confiar en él?, inquirió Domo con incredulidad. Debes tener la seguridad de que el trato que te ofrecemos a ti y a los tuyos es el mejor que encontrarás en la ciudad, respondió la mujer. Y ten por seguro que, si no aceptas el trato, añadió Entreri, significa que nos declaras la guerra. Lo que no es una perspectiva nada agradable, te lo aseguro. Los ojos de roedor del hombre volvieron a estrecharse mientras estudiaba al asesino, pero fue lo bastante respetuoso y sensato para no irritar más todavía a Artemis Entreri. Volveremos a hablar, Charlotta dijo. Tú, yo y el viejo Basardoni. Con estas palabras, el hombre rata se despidió y abandonó la habitación flanqueado por dos guardas Basardoni, que lo escoltaron de vuelta al segundo sótano, desde donde ya podría encontrar el camino de vuelta a su madriguera en las cloacas. Apenas había salido cuando se abrió una puerta disimulada en la pared detrás de Charlotta y Entreri, y Jarlax le penetró en la estancia. Déjanos solos, ordenó el mercenario Drow a Charlotta, y su tono dejó bien claro que no estaba demasiado complacido por los resultados. La mujer lanzó otra agria mirada en dirección a Entreri, y se dispuso a abandonar la habitación. Actuaste de un modo admirable, le dijo Jarlaxle, y ella asintió. Pero yo fracasé, declaró Entreri en cuanto la puerta se cerró detrás de la lugarteniente. Una lástima. Estas reuniones lo significan todo para nosotros, manifestó el Drow. Si podemos afianzar nuestro poder y asegurar a las otras cofradías que no corren peligro, habré completado la primera parte de mi tarea. Y entonces podrá iniciarse el comercio entre Kalimport y Mensoberranzan, dijo Entreri sarcásticamente, extendiendo los brazos a ambos lados con aire teatral.
Para provecho de Mensoberranzan. Para provecho de Begandaer, te corrigió Harlaxle. ¿Y qué puede importarme a mí eso? Replicó Entreri. El mercenario permaneció en silencio unos instantes para considerar la postura y tono de su interlocutor. Hay algunos entre mi grupo que temen carezcas de la voluntad necesaria para llevar a cabo todo esto, dijo, y, aunque no había dejado que asomara ningún atisbo de amenaza en su tono de voz, Entreri conocía las prácticas de los elfos oscuros lo bastante bien para comprender las terribles implicaciones. Comillas angulares derechas, te faltan ánimos. Prosiguió el cabecilla mercenario. Pero, si estás a punto de convertirte en el bajá más influyente que haya gobernado jamás las calles de Kalimport, incluso reyes se inclinarán ante ti, y te rendirán homenaje y riquezas. Y yo bostezaré en sus feos rostros, repuso él. Sí, todo te aburre, observó Harlaxle. Incluso pelear. Te has quedado sin objetivos ni deseos. ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿O es sencillamente que crees que ya no queda nada que puedas alcanzar? Entreri se removió incómodo. Desde luego, hacía mucho tiempo que sabía aquello de lo que el Drow hablaba ahora, pero escuchar cómo otro expresaba en palabras el vacío que existía en su interior lo afectaba profundamente. ¿Eres un cobarde?, preguntó Harlaxle. El asesino lanzó una carcajada ante lo absurdo de la observación, e incluso consideró la posibilidad de saltar de su asiento para atacar al mercenario. Pero conocía las técnicas de Harlaxle, y sabía que lo más probable era que estuviera muerto antes de llegar junto al provocador mercenario. Entonces Harlaxle le asestó un golpe de gracia que lo dejó anonadado. ¿O se trata de lo que viste en Mensoberranzan?, inquirió. Aquello era parte muy importante de ello. Entreri lo sabía, y su expresión demostró con toda claridad al mercenario que había dado en el blanco. Encontraste humillante la visión de Mensoberranzan, añadió Harlaxle. Desalentadora, corrigió Entreri, la voz llena de energía y veneno. Contemplar tal estupidez, y a una tan gran escala, vaya, y comprendes que es una estupidez que refleja tu propia existencia, comentó Harlaxle. Todo lo que Artemis Entreri se había esforzado por conseguirlo encontró representado ante él a gran escala en la ciudad de los Drows. Sentado todavía, Entreri se retorció las manos, y se mordió el labio, cada vez más dispuesto a saltar sobre el otro. ¿Es entonces tu vida una mentira?, siguió un imperturbable Harlaxle, y a continuación, envió una daga verbal directa al corazón de su asociado. Eso es lo que Drizzt Do'Urden afirmó ante ti, ¿no es cierto? Por un instante, un fogonazo de cólera desatada cruzó por el rostro imperturbable de Entreri, y Harlaxle lanzó una sonora carcajada. Por fin, una señal de vida en ti, exclamó. Una señal de deseo, aunque ese deseo sea arrancarme el corazón. Suspiró profundamente, y bajó la voz. Muchos de mis compañeros no creen que merezcas la pena, admitió. Pero yo sé que no es así, Artemis Entreri. Somos amigos, tú y yo, y más parecidos de lo que deseamos admitir. Te aguarda la grandeza, si consigo enseñarte cómo alcanzarla. Dices tonterías, repuso el otro con calma. El modo de alcanzarla pasa por Drizzt Do'Urden, prosiguió el mercenario, sin una vacilación. He ahí el agujero de tu corazón. Tienes que enfrentarte de nuevo a él, pero eligiendo tú las condiciones, porque el orgullo no te permite seguir con ninguna otra faceta de tu vida hasta que ese asunto quede zanjado. Ya he luchado demasiadas veces contra él, argumentó Entreri, cada vez más enfurecido. No deseo volver a verlo nunca más. Eso es lo que pretendes creer, dijo Harlaxle. Pero mientes, me mientes a mí, y a ti mismo. Tú y Drizzt Do'Urden combatisteis honorablemente en 2 ocasiones, y en ambas ocasiones Entreri tuvo que salir huyendo. En estas mismas cloacas era mío, replicó el asesino. Y lo habría sido, de no haber venido en su ayuda sus amigos. En el risco que dominaba Mithril fue él quien demostró ser el más fuerte. No, insistió el otro una vez más, perdiendo por un instante el control. No, lo tenía derrotado. Eso es lo que honradamente crees, y por lo tanto, estás atrapado por el dolor de los recuerdos, razonó Harlaxle. Me relataste esa pelea con detalle, y yo la observé en parte desde lejos. Los dos sabemos que cualquiera de vosotros podría haber ganado ese duelo. Y eso es lo que te desasosiega.
Si Drizzt Do'Urden te hubiera vencido con claridad, y aún así hubieras conseguido sobrevivir, podrías haber seguido adelante con tu vida. Y si tú lo hubieras vencido, tanto si él hubiera seguido vivo como si no, ya no pensarías más en él. Es el no saber lo que te recomé, amigo mío. La tortura de reconocer que existe un desafío que no se ha decidido. Un desafío que obstaculiza cualquier otra aspiración que tengas, sea esta un deseo de mayor poder, o tan solo placeres hedonistas. Ambas cosas fácilmente a tu alcance. Entreri se recostó en el asiento, ahora aparentemente más intrigado que enojado. Y también eso, puedo concedértelo, explicó el Drow. ¿Podrías tener aquello que deseas más que nada? Si te decidieras a admitir lo que en realidad sientes. ¿Puedo proseguir con mis planes para Kalimport, sin ti ahora? Charlotta resulta un figurante perfecto, y yo estoy demasiado bien afianzado para que me eliminen. Sin embargo, no deseo tal arreglo. Para mis empresas en la superficie, quiero a Artemis Entreri como cabecilla de los Bregandaerte, el auténtico Artemis Entreri, y no este cascarón vacío de tu antigua personalidad, demasiado absorto en este desafío inútil y vacío con el proscrito Drizzt para concentrarse en aquellas habilidades que te elevan por encima de todos los demás. Habilidades, repitió Entreri con escepticismo, y volvió la cabeza. Pero Jarlax le sabía que había llegado hasta él. Sabía que había agitado una golosina ante los ojos de Entreri a la que el asesino no podía resistirse. Queda una reunión todavía, la más importante de todas, explicó el mercenario. Mis asociados Dross y yo te observaremos con atención cuando hables con los jefes de los Rappers, los emisarios del Bajauronin, Kentimbodeau y Duabel-Tiggeru y Yes. Realiza bien tu tarea, y te entregaré a Drizzt Do'Urden. Exigirán ver al Bajabasardón, y arguyó Entreri. Y el simple hecho de que pensara siquiera en la próxima reunión indicó a Jarlaxle que había mordido el anzuelo. ¿No tienes la máscara de los disfraces?, inquirió el Drow. Entreri se quedó parado unos instantes, sin comprender, pero entonces se dio cuenta de a qué se refería Jarlaxle. Una máscara mágica que había arrebatado a Catti-brie en Menzoberranzan. La máscara que había usado para hacerse pasar por Gromfbaenre, el archimago de la ciudad Drow, para deslizarse al interior de los aposentos del mismísimo Gromf, y apoderarse de la valiosa máscara de la araña, que le había permitido acceder al interior de la casa Baenre en busca de Drizzt. No la tengo, respondió con brusquedad, dejando bien claro que no deseaba dar más explicaciones. Una lástima, repuso Jarlaxle. Habría simplificado mucho las cosas. Pero no te preocupes, porque lo arreglaremos, prometió el Drow, y con una profunda reverencia abandonó la habitación, dejando a Artemis Entreri allí sentado, perplejo. Drizzt Do'Urden, dijo el asesino, y en ese momento no había veneno en su voz, tan solo una desapasionada resignación. Realmente, Jarlaxle lo había tentado, le había mostrado un lado distinto de su desasosiego interior, que él no había tenido en cuenta, no de un modo sincero, al menos. Tras la huida de Menzoberranzan, la última vez que había puesto los ojos sobre Drizzt, Entreri se había dicho con más bien poca convicción que ya no quería saber nada de aquel Drow proscrito, que esperaba no volver a ver al maldito Drizzt Do'Urden nunca jamás. Pero, ¿era esa la verdad? Jarlaxle había estado en lo cierto al insistir en que la cuestión sobre quién era mejor espadachín no había quedado decidida entre los dos. Habían luchado el uno contra el otro en 2 combates encarnizados y en otras escaramuzas menores, y combatido juntos en 2 ocasiones distintas, en Menzoberranzan, y en los túneles inferiores de Mithril antes de que el clan de Bruenor reclamara el lugar. Todos estos encuentros les habían demostrado que, en lo referente a estilos de lucha y habilidad, eran prácticamente uno reflejo del otro. En las cloacas la lucha había sido igualada hasta que Entreri escupió agua sucia en el rostro de Drizzt, lo que le concedió ventaja. Pero entonces había llegado aquella maldita Catti-brie con su mortífero arco, y había ahuyentado al asesino. El combate en la cornisa había sido de Entreri, creía él, hasta que el Drow obtuvo una ventaja injusta al utilizar su magia innata para lanzar un globo de oscuridad sobre ambos. Incluso entonces, el asesino había mantenido la superioridad hasta que su propia ansiedad le había hecho olvidar a su enemigo. ¿Cuál era la verdad entre ellos, entonces? ¿Quién vencería? El asesino suspiró con fuerza, y apoyó la barbilla en la palma de la mano, dando vueltas y más vueltas a la idea en su cabeza. De un bolsillo interior de la capa, sacó un pequeño medallón,
Uno que Harlaxle le había quitado a Catibrie, y que Entreri había recuperado del propio escritorio del mercenario en Mensoberranzan. Un medallón que podía conducirlo hasta Drisdorden. Artemis Entreri había contemplado este objeto en innumerables ocasiones durante los últimos años, preguntándose por el paradero del proscrito, preguntándose qué estaría haciendo Drizzt, preguntándose con qué enemigos habría combatido últimamente. El asesino había contemplado el medallón en muchas ocasiones, pero nunca antes había considerado en serio la posibilidad de utilizarlo. Un notable paso ligero intensificaba el andar siempre grácil de Harlaxle mientras se alejaba de Entreri. El jefe mercenario se felicitaba en silencio por la previsión de dedicar tantas energías en la persecución de Drisdorden, y por su astucia al sembrar una semilla tan poderosa dentro del asesino. Pero ese es el kit, dijo a Raigi y a Kimuriel cuando los encontró en la habitación del primero, poniendo fin en voz alta a sus silenciosas meditaciones. Siempre la previsión. Los dos lo contemplaron con extrañeza, pero Harlaxle rechazó aquellas miradas con una carcajada. ¿Y qué tal nos va con nuestra exploración?, preguntó el mercenario, y le satisfizo ver que Drusil continuaba junto al mago. Las intenciones de Raigi de convertir al diablillo en su espíritu familiar parecían seguir su curso. Los otros dos elfos oscuros intercambiaron miradas, y les tocó entonces el turno a ellos de reír. Raigi inició un sordo cántico, moviendo los brazos con gestos lentos y precisos, y poco a poco aumentó la velocidad de los movimientos, y empezó a girar, mientras la amplia túnica ondeaba a su espalda. Un humo gris se elevó a su alrededor, ocultándolo, y dio la impresión de que se movía y giraba cada vez a más velocidad. Y de repente todo acabó, y Raigi había desaparecido. De pie en su lugar, había un humano vestido con una túnica y pantalones de color tostado, una esclavina de seda de color azul claro, y un curioso sombrero de amplias alas, tan curioso como el que llevaba Harlaxle. El sombrero era azul, con una faja roja, un penacho en el lado derecho, y un colgante de porcelana y oro que representaba una vela encendida sobre un ojo abierto en el centro. Saludos, Harlaxle. Soy Caderly Bonaduse de Carradoon, dijo el impostor al tiempo que hacía una profunda reverencia. A Harlaxle no le pasó por alto que el supuesto humano hablaba con soltura en la lengua de los Dross, una lengua que apenas se escuchaba en la superficie. La imitación es perfecta, chirrió el diablo Drusil. Se parece tanto al miserable Caderly que me gustaría pincharlo con mi cola envenenada. La criatura finalizó su comentario con un aleteo de las correosas alas que lo elevó en un corto vuelo, al tiempo que aplaudía, con zarpas y garras. Dudo que Caderly Bonaduse de Carradoon hable Drow, manifestó el mercenario en tono seco. Un sencillo hechizo lo corregirá, aseguró Raigi a su jefe, y lo cierto es que Harlaxle conocía tal hechizo, pues lo había usado a menudo en sus viajes y reuniones con diferentes razas. Pero también sabía que el conjuro tenía sus limitaciones. Comillas angulares derechas, tendré el mismo aspecto que Caderly, y hablaré como él, siguió el hechicero, sonriendo ante su ingenio. ¿Lo harás?, inquirió Harlaxle con toda seriedad. O escuchar a nuestro perceptivo adversario, como intercambia sujeto y verbo, de un modo más parecido al estilo de nuestra lengua, y le indicará eso, que las cosas no son lo que parecen. Tendré cuidado, prometió el hechicero, y su voz denotaba que no le gustaba que nadie pusiera en duda su habilidad. El cuidado puede no ser suficiente, replicó Harlaxle, no obstante lo espléndido de tu trabajo, no podemos correr riesgos en esto. Si hemos de presentarnos ante Drizzt, entonces, ¿cómo?, quiso saber Raigi. Necesitaremos un imitador profesional, indicó el mercenario. Sus palabras arrancaron un gemido a sus dos compañeros Dross. ¿Qué quiere decir?, inquirió Drusil, nervioso. Vaeltimasifas está con los Sillita, indicó Harlaxle mirando a Kimuriel. Puedes ir a verlos. Vaeltimasifas, masculló Raigi con evidente disgusto, pues conocía a la criatura, y la odiaba profundamente, como hacía la mayoría. Los Sillita controlan a la criatura, y piden unas tarifas desmesuradamente elevadas. Resultará caro, añadió Kimuriel, que era quien más experiencia tenía en tratar con los extraños Sillita, los desolladores mentales. La ganancia bien vale el precio, les aseguró Harlaxle. ¿Y la posibilidad de una traición?, inquirió Raigi. Esas especies, Vaeltimasifas y los Sillita, no son famosas por cumplir con los tratos, ni tampoco temen a los Dross ni a ninguna otra raza.
Entonces seremos los primeros, y los mejores en el arte de la traición, replicó el mercenario con una sonrisa, y, en apariencia, sin sentir el menor temor. ¿Y qué se sabe de ese vulgar que se quedó atrás? Está en Luskan, respondió Kimuriel. Carece de importancia. Un jugador menor, y nada más, sin conexión con el proscripto en estos momentos. Harlax le adoptó una pose pensativa, en tanto juntaba todas las piezas. Menor en la realidad, pero no en la historia, decidió. Si fueras a ver a Drizzt bajo la apariencia de Caderly, te quedaría poder suficiente, poderes clericales, no de hechicería, para transportarlos a todos mediante la magia hasta Luskan. Yo no podría, y tampoco Caderly, respondió el hechicero. Son demasiados para un conjuro de transporte clerical. Yo podría llevar a 1, o a 2, pero no a 4. Ni tampoco podría Caderly, a menos que posea poderes que no comprendo. Harlax le volvió a callar, pensativo, meditando. No será Luskan, entonces manifestó, más como un pensamiento en voz alta que como una información destinada a sus compañeros. Puerta de Baldur, o incluso un poblado cerca de esa ciudad, servirá a nuestras necesidades. Todo encajó, entonces, para el astuto cabecilla mercenario. El señuelo que separaría a Drizzt y a sus amigos de la piedra de cristal. Sí, esto podría resultar bastante divertido. ¿Y provechoso?, inquirió Kimuriel. No puedo tener una cosa sin la otra, respondió Harlaxle con una carcajada.